Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con este programa de contenidos de Talent Woman at Home. ¿Qué hace un panel de hombres en un programa de puras mujeres? Tenemos la justificación. Estamos por iniciar este panel muy interesante, se llama Masculinidades Alternativas y quiero darle la bienvenida a tres hombres súper exitosos. Ellos son Leopoldo Bejarano, Roberto Rivera y Adrián Carrera. Quisiera que por favor cada uno pudieran presentarse, contarnos, bueno, a qué se dedican, qué hacen y sobre todo que vayamos entrando un poco en el tema, qué son o qué entendemos por masculinidades alternativas. ¿Podemos empezar contigo, por favor, Roberto? Bueno, mejor contigo, Adrián. Ok, Venga. gracias Grace y gracias a las audiencias que atienden este evento. Me llamo Adrián Carrera Ahumada, soy comunicador público por la Universidad de Guadalajara. Actualmente hago divulgación y redes sociales en la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática. He trabajado como reportero en medios digitales de aquí de Jalisco y he sido estratega de comunicación en proyectos académicos. Y también desde 2017 aproximadamente participo en un colectivo de masculinidades que se llama Dejar de Chingar. Y es un colectivo que pues tiene su sede aquí en Guadalajara. Mm, Entrando un poco en terreno, como pedía Grace, ¿qué son las masculinidades alternativas? Voy a ser muy esquemático y simplificar algunas ideas que en realidad son bastante más complejas. Creo que antes de hablar de masculinidades alternativas, tendríamos que saber qué entendemos por masculinidad, ¿no? La masculinidad en principio sería, pues, normas, mitos o creencias de lo que debe ser un hombre, básicamente, ¿no? Como en términos muy simples y muy llanos, son eso que se dice socioculturalmente de cómo debe ser un hombre, ¿no? Y pues quienes estamos sujetos a ese mandato somos los varones. También está, digamos, si le ponemos apellido, podríamos hablar de una masculinidad hegemónica, que es la mayoritaria, ¿no? O la dominante. Y bueno, esa masculinidad, que es como la que predomina, digamos, a nivel social, que tiene variaciones entre culturas, pero hay rasgos compartidos, ¿no? Y el principal es que se basa en la jerarquía de lo masculino por encima de lo femenino. Eso es fundamental porque ahí se empiezan a visibilizar relaciones de poder, ¿no? También desde las ciencias sociales se ha definido como la masculinidad se define en contraposición a tres cosas, que es no ser mujer, no ser homosexual y no ser niño. Y socialmente podemos verlo, ¿no? Cuando alguien resulta que tiene preferencia, que tiene orientación homosexual, pues le dicen que es menos hombre, ¿no? Es muy común escuchar esto. Y para no hablar tanto de conceptos teóricos, también quiero citar un estudio que se llama La caja de la masculinidad y habla de un contexto más inmediato, más cercano. Es un estudio hecho en Estados Unidos, Reino Unido y México a varones de entre 18 y 30 años. Es un estudio de 2017 y ahí lo cito brevemente, son 7 como pilares de la caja de la masculinidad, ¿no? Que son autosuficiencia, ser fuerte, tener atractivo físico, roles masculinos rígidos, por ejemplo, no atender las labores domésticas, perdón, heterosexualidad y homofobia, hipersexualidad, agresión y control. Entonces, partiendo de eso, de qué serían los pilares de esta masculinidad hegemónica, y que son pilares vigentes a la fecha en nuestro país, en México, pues las masculinidades alternativas serían aquellas que se escapan de esta caja. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Híjole, la verdad es que muy bien entramos al concepto de lleno. Quisiera también darle la bienvenida y presentar a Leopoldo Bejarano. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartirles. Coincido también ahí con la opinión de Adrián y la verdad, parte de lo que yo vengo desempeñando en el mundo del coaching, enfocado a lo que es la misma terapia de acompañamiento. Eh, la mayor parte de las situaciones en las cuales trato yo de llevar a cabo esa parte de guía, de aportación, en la cuestión de la terapia, hablándolo desde ese punto, llegan más mujeres a lo que es
la necesidad de buscar una orientación, sobre todo en la parte emocional, y casi la mayor parte de la audiencia en cuanto a lo que es la terapia que yo trato de impartir, va enfocado más a la parte femenina, y voy mucho con el rol de las creencias, ¿no? El sistema de creencias que traemos, el desprogramar, el desaprender, el empezar a tener una perspectiva diferente en los roles que desempeñamos los hombres de ahora, ¿no? Todas esas creencias que venimos arrastrando, que de una u otra manera, sobre todo en nuestro país, en esta parte cultural, social, que traemos de una u otra manera marcado mucho el rollo del machismo, y es romper con todo ello, ¿no? Simplificar y caer en una postura de permitir que ese hombre trate de mostrar esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, y no por sentirse uno débil, sino que precisamente trate de reencontrarse consigo mismo, que se dé cuenta de esa creencia, de ese limitante que viene arrastrando de generación en generación, ¿no? Que no le permite avanzar, por repetir los patrones de conducta desde el papá, el abuelo, etcétera, y todo ello no le permite al hombre a tener esa apertura, esa disposición de abrirse, ¿sí? Y ahora el papel que desempeña, lo que yo siento que el hombre está generando esos cambios, en la cuestión de apoyar o tomar ciertos roles, de generar ese vínculo con la mujer de una manera más abierta, más libre, y de una cierta igualdad, ¿no? Siempre y cuando se genere ese vínculo de aportación de los dos, en donde existan acuerdos, donde existe esa negociación, un vínculo totalmente de sinergia, ¿sí? De empatía. Y yo creo que ahora el hombre por eso está tomando esos roles de apertura, desde la moda, desde la manera de interactuar con la mujer, con la misma sociedad, y vienen cambios muy marcados, ¿sí? Yo soy uno de esos cambios desde hace 12, 13 años que viví un proceso en donde me di cuenta de todo ese sistema que de una u otra forma me limitaba a permitirme ser yo, ¿no? Al abrirme a la sociedad, a romper con esos patrones que de una u otra manera generaban un limitante en no sentirme yo mismo, en no creer en mí, en mi seguridad, en mi persona, en mi sexualidad, o todos esos tabús que venimos cargando, todas esas limitaciones de lo que vivimos en nuestro hogar, en nuestra enseñanza, en las escuelas y demás, y todo ello no nos permiten ser. ¿Por qué? Porque dependemos del qué dirán, de la crítica, de la misma parte social, de la cultura, y empezamos a sumergirnos, a navegar con esa parte de estar agachados, de no mostrar parte de nuestra personalidad abierta, de ser nosotros mismos. Y yo creo que ahorita es muy importante. Este tema es cuando me lo comentaron, en lo personal me encanta porque la mayoría de los hombres tenemos esa parte de prejuicios, de no presentarnos, y vuelvo al ejemplo de las terapias, ¿no? Cuando viene un hombre a una terapia es muy difícil que se abra, el que realmente hable de sí mismo, que tenga una apertura, y todo porque por su misma creencia, por el temor, el miedo que se le juzgue, o porque simplemente soy hombre y así veo las cosas, así tienen que ser. Hay roles en donde ahorita la mujer obviamente es la empresaria, la directora, y el esposo es el que se encarga en el hogar, en la cuestión de las labores del mismo hogar, de la cocina, de los hijos, etcétera. Pero se genera un acuerdo, y hay acuerdos ahorita, hay acuerdos de pareja en donde mutuamente se aceptan así y empiezan a emprender un rol diferente. Pues tiene que ver mucho, yo creo que aquí ahorita, la parte de la apertura, de que cada postura que el hombre vaya eligiendo, como se va desenvolviendo, pues es una manera de irse autodescubriendo y de permitirse ser uno, ¿no? De darse cuenta de que hay una sensibilidad, de que hay emociones, ¿sí? Todo tiene que ver también con la parte emocional. Muchos caemos en la represión, nos reprimimos esas emociones y no nos permitimos ser. Y ahí andamos navegando con máscaras, con roles que tengo que demostrar en mi sociedad, en mi trabajo, con mi familia, etcétera, y no somos auténticos, no somos uno. Entonces yo creo que desde ahí es muy importante que vayamos teniendo esa apertura, que nos vayamos abriendo,
y nos vayamos sensibilizando. Ese es mi punto de vista en cuanto a este tema, pero yo creo que hay mucho de dónde seguir abarcando, ¿verdad? Claro, gracias Leopoldo, muchas gracias por tu participación. Sí, efectivamente, bueno, este tema, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Roberto Rivera, buenas tardes, ¿cómo estás? Él es nuestro Mucho tercer gusto. panelista. Gracias por acompañarnos. Nos estamos presentando y bueno, ya también Adrián y Leopoldo nos explicaron él desde su concepción, qué entienden, qué significa y cómo viven, bueno, el tema masculinidades alternativas. Roberto, si por favor te puedes presentar. Claro que sí, mi nombre es Roberto Rivera. Yo me he dedicado a la parte empresarial y también política y he hecho varios negocios y desde hace 10 años vengo trabajando el desarrollo humano por parte de la espiritualidad y por parte también del crecimiento y todo el tema de las emociones. Y el tema que estás comentando de la masculinidad, para mí es cómo empatar la comunión y cómo llevarnos mejor entre el hombre y la mujer. Desgraciadamente llevamos mucho tiempo pensando en géneros y deberíamos de cambiarlo a pensar que somos seres humanos. No importa qué género seamos, somos seres humanos donde tenemos cualidades, donde la mujer tiene una percepción muy hermosa de la vida y el hombre la tiene de otra forma, y es lo que debemos de empezar a trabajar en cómo vernos como seres humanos y cómo podemos empatar, cómo podemos tener mucha empatía en convivir y en poder empezar a hacer trascendencia en los negocios, en las relaciones y en todo lo que sea necesario para que lleguemos a un equilibrio en este mundo. Claro, muchas gracias, Roberto. Pues miren, yo quisiera poner sobre la mesa lo siguiente. La idea de que este panel estuviera, por tres hombres diferentes, diversos, exitosos los tres, tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces las mujeres estamos muy educadas en temas de género, estamos rompiendo estereotipos, como bien lo comentaba, ¿no? Ya muchas mujeres están enfrente de empresas, es decir, podemos entender el tema, pero los hombres, ¿qué hacen sobre ese tema? Es decir, muchas veces yo platicando con amigos, me preguntan cosas y yo como mujer es como, ay, otra vez vamos a hablar de género o de machismo, pero porque es un tema que las estamos cotidianamente viviendo, explorando, ¿no? Ustedes como hombres, ¿qué papel pueden jugar para la igualdad de género? O sea, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿No? O sea, desde qué movimientos femeninos pueden participar y además, si sí se vale que participen. Podemos iniciar contigo, Adrián, respondiendo esa pregunta, por favor, y los demás váyanla pensando. ¿Qué podemos aportar los hombres? Pues en principio, y partiendo de lo que tú misma dices, a lo mejor podríamos dejar de estar preguntando tanto, o si vamos a preguntarlo con dudas genuinas y realmente escuchar, ¿no? Cuando le preguntemos a las mujeres sobre nuestras inquietudes cuando se abordan temas de género. Pero creo que la chamba principal que tenemos los varones es con nosotros mismos y con nuestros pares, ¿no? Con otros hombres. Creo que sí podemos aportar y que es importante que lo hagamos, sobre todo desde esos lugares, ¿no? Entender que los movimientos que buscan la igualdad, a mí me gusta decirlo, ¿no? Son movimientos feministas, no nada más femeninos. En los movimientos feministas nuestro papel no es protagónico y no es nuestra lucha, ¿no? Claro. Entonces a los hombres nos toca escuchar, reflexionar y aprender. Y no por ello es un rol pasivo, tenemos chamba con nosotros mismos y con otros varones, ¿no? Por ahí es que la escucha activa creo que también es muy importante, ¿no? Gracias. Leopoldo, ¿tú qué opinas del tema? O sea, tú como varón, ¿cómo puedes, o incluso qué estás trabajando, ¿no? Para la desigualdad de género. Híjole, yo creo que aquí la parte fundamental, mencionaba por ahí mi compañero la parte de
desenvolvernos y desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Yo creo que el género, los roles que desempeñamos cada parte, la parte femenina, lo que le corresponde a ella, respetable, que es esencial también para poder generar esa sinergia con la parte masculina, es muy importante porque de ahí parte, ¿no? Desde primero cómo estoy yo como hombre y como persona, cómo me encuentro yo, desde mi interior, desde mi parte emocional, lo recalco mucho la cuestión emocional, porque tiene que ver desde mis acciones, mis actitudes, en la manera de pensar, en la manera de ver las cosas, de todo lo que yo también me he desprogramado de un sistema de creencias que vengo arrastrando desde mi casa, ¿no? Desde mi entorno social, desde mi padre, desde mis abuelos, y todo ello que ya quedó obsoleto, y en donde yo empiezo a implementar un nuevo sistema de creencias, ¿sí? En donde me permito también abrirme a situaciones que a lo mejor antes la misma sociedad te juzgaba o te criticaba porque actuabas de esa manera o porque ahora actúas así. Entonces yo creo que los cambios se vienen dando, ¿no? Siempre el rol del hombre es el tratar de mantener o sobrellevar ahora sí que la parte fuerte, ¿no? Ahora sí, hablando de una pareja, ¿no? Y yo creo que es muy importante ahorita la cuestión de la igualdad y sobre todo la parte de la empatía, donde se genere un vínculo de comunicación, de diálogo, de trueque, de negociación, sobre todo, para los roles que desempeñen cada uno. Y esto es de decisión. Yo creo que esto es, hablando en el rol de la pareja, en donde se genere mucho esa comunicación entre los dos, para poder desempeñar un proyecto en común y los dos salgan adelante, independientemente de que ella sea mujer y él el hombre, desde la parte económica, desde la parte de la familia, desde la parte de la misma relación, los roles que van a desempeñar cada uno. Darle lugar que le corresponde a la mujer en todos sus aspectos, ¿sí? La parte emocional es esencial, también nos nutre a nosotros los hombres para poder generar ese equilibrio y es muy relevante. Y nosotros los hombres, en la parte de la protección, de la seguridad y todo, pues yo creo que es parte de una balanza, ¿no? De una balanza en donde tiene que generarse, insisto, en la comunicación, en la negociación y en la apertura, en donde los egos no entren en conflicto, en donde no se genere esa controversia y donde simplemente llegar al entendimiento, a la comunicación, al diálogo. Yo creo que parte desde ahí mi punto de vista para poder tener una muy buena sinergia entre ambos. Gracias, Leopoldo. Roberto, tu opinión al respecto. Tú como hombre, ¿cómo puedes participar? Y sobre todo, ¿es válido que tú participes en movimientos para la igualdad de género? ¿Qué opinas, Roberto? Híjole, es súper válido, es sumamente importante. De verdad tenemos que estar muy conscientes del tiempo y momento que estamos viviendo actualmente, donde la mujer está teniendo un rol sumamente importante en el mundo y tenemos que empezar a cambiar nuestros códigos, nuestras formas de comunicación, tanto lo que es internamente como lo es externamente. ¿Qué quiero decir internamente? Es el código de cómo ve el hombre a la mujer, el código cómo le habla, el código de ya quitar ciertas palabras que ya actualmente no las necesitamos y necesitamos cambiarlas por otras nuevas, como puede ser la contemplación, la aceptación, el empoderamiento de alguien y también darle toda la creencia a una persona que sí puede hacer las cosas como nosotros las podemos hacer. Yo participo mucho en empoderar a las mujeres, en el sentido en que puedan creer en ellas, en el sentido en que sí pueden estar, en que a veces nuestra cabeza nos lichó y romper esas barreras y esas creencias y claro que llegar a donde tienen que llegar. Eso es sumamente importante. Entonces, estamos teniendo una evolución que ya debemos de dejar que la mujer debe estar en casa, etcétera, y debemos de ver a las mujeres como están actualmente en el mundo. Yo quiero poner un ejemplo que me llama mucho la atención de lo que estamos viviendo actualmente en este problema del COVID. 7 países que han llevado sumamente bien
lo que es el tema de la pandemia, han sido todas mujeres, como lo es Alemania, Taiwán, estaba viendo Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega. Hay primeras ministras ahí donde llevan bien el rol de primeras ministras. Y te quiero enfatizar que la de Finlandia tiene apenas 34 años. Entonces, estamos viendo una evolución de la mujer sumamente interesante y que tenemos que ponerlas de ejemplo, tenemos que poner como una representación y una base que a partir de ahí las mujeres pueden estar donde quieran, que nosotros podemos estar en complemento con ellas en hacer lo que tienen que hacer y simplemente también saber que somos dos cuerpos diferentes, entenderlos y de ahí también partir a que la mujer es un complemento de lo que nosotros hacemos y nos complementa. Entonces, esto puede ser como seres humanos. Ahí es sumamente importante. Entonces, reitero que lo más importante es hacerles creer a las mujeres que sí pueden llegar en donde quieran y tengan pensado hacerlo en su vida. Gracias, Roberto. Adrián, ¿tenías una réplica? O bueno, más bien levantaste la mano de participación. Sí, como que quería añadir algunas cosas, ¿no? Escuchando pues a mis compañeros de panel, yo quiero resaltar y recuperar esto, ¿no? De que sí es bien importante, que es algo que ellos dos han trabajado bastante, ¿no? Que es esto de mostrar sensibilidad, vulnerabilidad, trabajar nuestras emociones, que es como una deuda histórica que los varones tenemos con la sociedad y con nosotros mismos. Pero también precisar que esta apuesta por otras formas de ser hombre no se trata nada más, que sí también y que es importante, pero no nada más del automejoramiento, sino de un asunto de justicia social, ¿no? Porque estamos hablando de desigualdad de género, estamos hablando de que la masculinidad jerarquiza, ¿no? Lo masculino como más importante que lo femenino. Entonces creo que es importante no perder de vista eso, ¿no? También por ahí un compañero de panel mencionó, me parece que fue Polo, que el rol del hombre es llevar la parte fuerte, ¿no? O ser el pilar en una relación. Y pues bueno, eso me remite a uno de los pilares de la masculinidad, ¿no? Que presenté al inicio, que era precisamente ser fuerte, ¿no? Eso forma parte de la caja que podríamos discutir quizá, ¿no? Si todo en esa caja es algo que deberíamos de tomar o no. Pero también he notado que hay como como que estamos teniendo una perspectiva muy normada, porque, pues, por ejemplo, hablan de una pareja entre un hombre y una mujer, pero pues, también hay parejas entre hombres, ¿no? Parejas entre mujeres. Y también esta idea de que los hombres nos estamos relacionando con las mujeres de cierta forma, también creo que es bien importante pensar, al reflexionar sobre la masculinidad, cómo nos relacionamos entre varones, ¿no? Porque ahí está atravesado por la masculinidad muy significativamente. Yo hablo también un poco de mi experiencia, que es algo que no he hecho en este panel, pero pues siempre entre amigos nos llevábamos de maneras violentas, ¿no? O sea, la carrilla es lo normal, ¿no? Está la idea de la carrilla sana. Y en realidad, pues son ejercicios de poder y de violencia, ¿no? Para tratar de ponerte por encima de otro. Y a veces te tocaba ser tú el que se ponía por encima de alguien y a veces te tocaba que alguien se pusiera por encima de ti. Pero ¿por qué no pensar maneras de relacionarnos entre hombres que sean menos violentas o que no sean violentas, ¿no? Que no tenga que haber un dominio o una jerarquía. Cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras parejas, si es que las tenemos, ¿no? Y hacerlo desde un lugar que no sea violento. Creo que también es importante que pensemos en eso. Claro, muchas gracias, Adrián, por esto que has agregado. Precisamente creo que al final de cuentas los roles de género y los estereotipos de género es algo que afecta a ambos géneros, vamos, no es algo que solamente atraviese a las mujeres, sino también a los hombres, es decir, el machismo también afecta a los hombres y este panel tiene que ver con eso. Hay una idea de masculinidad tradicional, por llamarla así, y bueno, yo quisiera preguntarles precisamente eso. Dentro de la masculinidad tradicional o de los roles que ustedes como hombres tienen en la sociedad, creo que muchas veces les pasan cosas en las cuales dicen, híjole, esto no me había dado cuenta, pero esta acción es machista.
¿Ustedes se han descubierto en ese lugar? ¿Les ha pasado hacer algo que para ustedes es muy cotidiano y dejarlo de hacer porque se dieron cuenta que no era la forma correcta? ¿Podemos empezar contigo, Roberto? Claro que sí. Yo creo que como hombres somos muy prácticos. La mujer siempre ha buscado como alternativas en los pensamientos, en las emociones, y nosotros somos muy prácticos. Y nos pasa, o me ha pasado a mí, de que haces algo más práctico. Y la mujer me ha ayudado a ver las cosas un poco desde otras perspectivas. Y eso he empezado a entender mucho más de cómo ver que las cosas a veces sí son importantes prácticas, pero también es importante verlo desde el código emocional o desde el código del físico, que a veces la mujer tiene mucho más desarrollado que nosotros en el código de y de emociones. Entonces, yo he trabajado mucho, me ha ayudado mucho a entenderlo, me ha ayudado mucho a ver que verdaderamente la mujer tiene una capacidad extraordinaria de poder hacer las cosas, de poder sacar adelante sus temas. Y yo cuando estoy haciendo mentoría con una persona en sus proyectos, me ha enseñado que sacan las cosas adelante, que son muy de principios, que son personas muy agradecidas cuando realmente pones toda la atención y todo tu ser con su proyecto. Y me han enseñado muchas cosas y es lo que creo que tenemos que empezar a trabajar más con ellas, es entenderlas mejor, es esta parte donde cuando la practicidad que tenemos, poderlas empatar con ellas en la parte de la emoción y de los códigos de comunicación, empezarlos a entender de esa forma. Esto es, para mí es básico, los códigos, el código de tu palabra, de qué significa para ella el esfuerzo, qué significa para el hombre el esfuerzo, qué significa para ti ahora sí que la escucha, como estaban diciendo anteriormente, creo que comentaba Adrián, y qué significa para ellos, y empezar a empatar y empezar a tener estos códigos de comunicación de una forma en donde sí entendamos ambas partes, y eso me ha ayudado mucho a entender esta parte de llevar de mejor forma en las mentorías a las mujeres a que se lleguen a sus objetivos mucho más claras, mucho más enfocadas y mucho más directas hacia dónde quieren llegar. Gracias, Roberto. Leopoldo, ¿podrías por favor comentarnos en tu caso cuál crees que sea la masculinidad tradicional que crees que afecta o que te ha afectado a ti? Digo, sobre todo que lo has comentado desde tu profesión. ¿Cuál crees que es ese estereotipo de género que a ti te afecta o que te has descubierto diciendo, híjole, esto no es lo más correcto que yo haga como hombre? Híjole, sí, sí les comparto desde el punto de la parte de la terapia, del coaching, de lo que yo veo el panorama. Mencionaba que llegan más mujeres, yo creo que el 85% son más mujeres que hombres, y me toca ver ahí, ahora sí que en el campo de batalla, el entendimiento y la diferencia, obvio, de lo que una mujer llega a la terapia porque es maltratada, porque es golpeada, en una sumisión, etcétera. Y hablando del empoderamiento, hablando de esa credibilidad hacia ellas mismas, porque dudan, porque llegan totalmente por los suelos, con la baja autoestima, etcétera. Y algo que yo aprendí y que me llevó pues a esto del desarrollo humano y demás, fue mi misma experiencia, ¿no? En mi entorno donde yo crecí, en un lugar donde el machismo de una u otra manera resaltaba, el maltrato hacia la mujer, donde había un rol de un papá machista, controlador, celoso, dominante, etcétera. Y todo eso pues yo lo veía desde niño, recuerdo, y eran actitudes que a mí no me gustaban. Y cuando ahora en este papel que desempeño y en lo que me muevo, con mi misma sociedad, y me toca mucho caer en cuenta de esto, de con amigos o en el entorno donde me desenvuelvo, cuando un hombre
entra en una plática, en una charla y se expresa despectivamente de una mujer o la parte autoritaria, o porque yo soy el mero mero, porque eso es para mujeres y porque yo tengo que manejarlo así. Entonces empieza todo ese tipo de comentarios y es verdaderamente desgustante, no me agrada en lo absoluto, obvio, pero es cuando te vas dando cuenta, ¿no? De cómo cada perspectiva de cada persona, y tocando ahora sí los roles de la masculinidad, en donde hay un margen muy fuerte todavía aquí en México, en donde el hombre toma ese rol, ¿no? De ser el, hablando de fuerte, porque yo soy el jefe de la casa y porque yo soy el empresario y porque yo tengo las riendas del lugar y todo. Y no se trata de eso. Yo creo que lo que yo he aprendido ahora es que existe esa igualdad de género en donde verdaderamente también se respeten los roles. Si hablamos de fuerza, pues obviamente la fuerza de un hombre a la de una mujer es muy diferente. Y, y ahí, desde ahí ya hay roles en donde hay mujeres en donde no aceptan eso tampoco y quieren tomar un rol hasta la parte de la fuerza innata del hombre que no va. Y el hombre igual no cae en la parte sensible, la parte emocional y todo, porque es como para ellos una muestra de debilidad. Y desde ahí yo creo que estamos mal, ¿no? En el momento que tú te abres y te das cuenta a sacar a flote esa parte sensible como hombres que tenemos nosotros, que experimentas verdaderamente tu sensibilidad, tu vulnerabilidad, en donde expreses, simplemente expreses lo que sientes, ¿sí? Oye, qué bonito, desde decir una palabra bonito en el hombre es como que dice bonito, o qué hermoso, o qué bello, o sea, ¿cómo un hombre se va a expresar así? Y me pasa a mí mucho desde la manera a veces en la misma moda, como vistes, como te arreglas. Por ejemplo, yo practico lo que es la meditación, la yoga y algunas actividades en donde a veces, pues por ahí me critican y qué onda llevas a tus cosas femeninas o que si te vas a ir a tu meditación, que eres puro amor y paz y todo eso. Entonces, desde ahí, cuando lo expresan, te das cuenta de esos vacíos que tienen, de que hablan nomás por hablar y no saben realmente lo que es, ¿verdad? Y poco a poco también hay esa apertura. Hay hombres que se van acercando poco a poco porque también ven de una u otra manera el estilo de vida que uno lleva o trata de llevar y llama la atención y se acercan muy así, muy cabizbajos. Oye, veo que estás haciendo esto y te veo bien y te veo relajado, siempre optimista, siempre con buen sentido de humor, con esa actitud. Entonces creo que estamos rompiendo ya esos paradigmas, ¿no? O sea, ya hay una apertura en donde también el hombre se permite hacer cosas que también las mujeres hacen, ¿sí? Y yo creo que estamos rompiendo ya esos esquemas, ¿no? Se está dando esa apertura y creo que ya vemos más hombres donde estamos permitiéndonos, ahora sí ser, abrirnos, dejar salir esa parte femenina también, ¿no? Que cualquier hombre tenemos, ¿verdad? Ese es mi punto de vista en cuanto al tema que estamos tocando. Gracias, muchas gracias Leopoldo por tu participación. Es interesante porque vemos cómo tenemos tres perspectivas diferentes, de tres hombres diferentes. Entonces, bueno, nos faltas tú, Adrián, darnos tu opinión acerca de los estereotipos de género que has visto dentro de esta masculinidad en tu día a día y qué te has descubierto así como diciendo, híjole, esta práctica no es la más correcta para mí. Ok, sí hablaré digamos, de situaciones personales, pero sí quiero empezar como haciendo mención de que bueno, también está, por ejemplo, organizaciones como la APA, que es la American Psychological Association, o la Organización Mundial de la Salud, ya han alertado, ¿no?, sobre cómo esta configuración hegemónica tradicional de la masculinidad es peligrosa incluso para nosotros mismos, ¿no?, para nuestra misma salud. Pedimos menos ayuda, ¿no?, por ejemplo, para cuestiones de salud mental, ¿no? Entonces, es algo que ya se está, digamos, documentando de manera bastante seria, ¿no? Y ya respondiendo tal cual tu pregunta, yo quiero recuperar un poco algo que decía Roberto sobre los códigos, ¿no? La importancia de escuchar y de entenderse, y cómo pensándolo en mí mismo, pues fue darme cuenta, ¿no?, de cómo de pronto creía, o sea,
todavía me pasa a veces, ¿no? O sea, tampoco es como que de pronto te das cuenta y ya dejas de hacerlo, ¿no? Pero está el término este del mansplaining, que consiste en que un hombre le explica a una mujer lo que sea, ¿no? Sin importar que esa mujer sea experta en lo que está hablando, ¿no? Es como si yo viniera a explicarle a una, no sé, a una economista sobre, o a una epidemióloga sobre por qué yo creo que el COVID está de tal manera, ¿no? Y eso solemos hacerlo un montón y no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo conocí el término, puse atención y vi cómo yo mismo y personas, hombres alrededor mío, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y una vez que ya tienes como claro eso, es hasta, sí, hasta puede dar risa, ¿no? De, pues no manches, es que sí pasa un montón. Entonces eso es algo, ¿no? Que parte de escuchar es de verdad escuchar, ¿no? A las mujeres. Y otra cosa que quedó evidenciado con algo que dijo Polo, me parece que mencionó que en su experiencia el 85% de las personas que van a terapia con él son mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí quedan evidenciadas dos cosas, o sea, las mujeres sufren un montón de violencias y por eso van a terapia, pero también las mujeres están más dispuestas y de hecho hacen más trabajo emocional que los varones, ¿no? Entonces, pues creo que eso se refleja, ¿no? También en mi caso como pues es muy fácil quedarte en la posición de privilegio en la que estás, en la que la mayor parte del trabajo doméstico, emocional y de cuidados lo realizan las mujeres de tu entorno, ¿no? Es muy fácil terminar de comer y pararte de la mesa porque sabes que alguien más lo va a recoger, ¿no? Y probablemente sea una mujer, ¿no? Que te cocinen, que te laven la ropa. Ahí en el colectivo que tenemos, nos gusta hacer una pregunta, ¿no? A cuando llega algún hombre interesado, oye, ¿quién lava la taza del baño de tu casa? Y la respuesta pues suele ser el nombre de una mujer, ¿no? Su mamá, su pareja, su hermana, o la trabajadora doméstica que a veces ni saben cómo se llama, ¿no? Es notar cómo están feminizados en el sentido de que son mujeres quienes más lo hacen este tipo de trabajos. Y para mí fue sorprendente, ¿no? Que era algo que estaba frente a mis ojos y no lo veía. Y bueno, sí, pues ya aportando un poco, más bien pensándolo en mi profesión, un ejemplo muy claro, ¿no? Que también antes no lo notaba y después sí, que son estos titulares, ¿no? De periódicos de notas revictimizantes, ¿no? O sea, si una mujer fue víctima de feminicidio, de pronto hay notas o titulares que las culpan por eso, ¿no? Por ejemplo, mencionando que llevaba una falda muy corta, ¿no? Dejando en rever que pues igual y por eso le pasó lo que le pasó, y eso es claramente machista, ¿no? Y violento y revictimizante. Entonces también desde la comunicación hay un montón de cosas que podemos estar haciendo, ¿no? Y ya para cerrar mi participación, pues también la importancia de quienes hacemos comunicación, pues no hacer menos el lenguaje incluyente. Creo que también es importante visibilizar pues todas las realidades que existen. Gracias, Adrián. Pues lamentablemente se nos está agotando el tiempo, tenemos 3 minutitos nada más y quisiera comentar lo siguiente. Al final de cuentas, la idea de que este panel fueran hombres tiene que ver con que, bueno, muchas veces los hombres escuchan a las mujeres y dicen, bueno, está loca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero si un hombre escucha a otro hombre diciéndole, híjole, esa acción no estuvo bien, tal vez lo toman un poco más en cuenta, que es, bueno, es un brazo largo del machismo, que suceda eso, escuchar más a los hombres entre hombres. Comento esto porque alguien del público, se llama Carolina Arce, hace una pregunta, intentemos responderla así en medio minuto, que dice, bueno, ustedes como hombres, ¿cómo consiguen, si se rodean de hombres machistas, les dicen algo, o sea, les comentan, se animan a decirles eso no está bien, lo hacen, o lo dejan pasar porque socialmente es común algún comentario machista, un chiste misógino? Podemos responderlo muy brevemente. Empezamos contigo, Roberto. Yo creo que sí, deberíamos de... yo cuando he escuchado algunos comentarios, sí hago notar la diferencia y sí les digo, ¿por qué? Porque sí es importante que seamos conscientes. Muchas veces la persona no es consciente de lo que dice. Vuelvo a reiterar, venimos de muchos hábitos pasados y sí es importante nuevamente
ser consciente de lo que está diciendo cada quien de nuestro alrededor, y dejar pasar algo así es ser partícipe de algo. Debemos ya cada quien individualmente ser muy, muy firmes en lo que pensamos, en lo que creemos y en lo que estamos haciendo en cada momento. Entonces, para mí es importante sí hacerlo notar la diferencia. Muchas gracias, Roberto. Leopoldo, también en medio minuto podemos responderle a la usuaria. Sí, claro que sí. Mira, yo también estoy de acuerdo con Roberto. Sí es importante de una u otra manera hacerles ver, y yo lo hago de una manera muy sutil. Obviamente, siempre cuando se genera un comentario despectivo hacia la parte femenina o demás, yo me meto al tema, pero obviamente lo hago de una manera a la inversa, eh, tocando la parte positiva, en donde le hago ver a la persona que no estoy de acuerdo en su opinión, pero donde sí que quede muy claro, pues, de que no estoy de acuerdo y que se le dé un respeto a la parte femenina, y es ahí donde a veces, pues, se destantea uno, ¿no? Entonces, es como aplicar psicología inversa, ¿no? Y es un método muy bueno, para tratar de meterle un poquito de manipulación a la plática y todo eso, para hacerle ver a la persona que, pues, está errado, ¿no? Que no estoy de acuerdo en lo que él opina. Para no controversia. Gracias. Gracias, Leopoldo. Adrián, ¿tú les comentas a los hombres cuando hacen estas prácticas? Sí, sí, sí es algo que creo que es fundamental hacer, y que pues es una de las cosas que nos toca hacer como vatos, ¿no? Interpelar a otros hombres. No es fácil, no es fácil hacerlo. Las reacciones no siempre van a ser agradables, ¿no? Pero hay que hacerlo, Sí, y yo mismo lo he vivido, ¿no? De pronto pues te llegas a distanciar, ¿no? De otros varones, claro. por eso, pero creo que hay que entrarle a eso, y sí, 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 hay que hacerlo, y varía según el contexto, pero siempre dejar claro que esto, ¿no? El disenso de, oye, lo que estás diciendo está malo, ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Se nos ha terminado el tiempo. Roberto, Leopoldo y Adrián, de verdad muchísimas gracias. Fue muy interesante el panel. Y pues a la audiencia de Talent Woman at Home, invitarlos a que continúen con la siguiente programación. Y pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias. Graciela, Gracias. gracias. Gracias a Gracias. ustedes.